primero la novela sin ninguna intuición de que sería una película. Vale, ¿y cómo surgió el pasarla a guión y hacer al cine? Fue como al año de editarla, porque me seguía dando vueltas en la cabeza la historia y porque quería probar cómo entrarle a esa historia por otro lado, ¿no? Porque son bastante diferentes la novela y la película. Tienen sobre todo un cambio muy enorme de punto de vista, entonces fue probar qué pasaba con la misma historia con esos cambios. Bueno, lo primero, muy grande, es un cambio de punto de vista enorme. La novela, aunque no está narrada en una primera persona, está atravesada por la marca de este hombre fanático que ve el mundo como si fuera un laboratorio y que está diseccionando las razas, y que de alguna manera nosotros lo retomamos en la película con ese cuaderno, ¿no? Que aparece con esos detalles para no perder eso que pasa en la novela. Pero todo está contado desde él es el que ve a la niña, el que ve a la familia y bueno, y además el personaje del agente del Mossad aparece muy hacia el final en la novela, es mucho más pequeño. En la película es el punto de vista de una niña, principalmente una adolescente, que se fascina con este hombre, de toda una familia que de a poco lo descubre. Entonces hay un punto de vista muy, muy diferente en ambas cosas. Y después hay muchos otros elementos, subtramas. La novela es una novela larga, llena de subtramas y desvíos, que bueno, en el cine es más difícil. Bueno, yo creo que como todos habíamos oído algo hablar de este personaje, de las atrocidades que había cometido en los campos de concentración, y bueno, ante todo pues conoces al ángel de la muerte, ese tipo que llegó a hacer lo que nadie se puede imaginar que se pueda hacer en la experimentación con cuerpos humanos y con el maltrato al cuerpo humano, ¿no? Y a la dignidad humana. Entonces te encuentras con toda esa dimensión de ese monstruo, ese mito al cual te toca encarnar o darle vida de alguna manera. Entonces yo creí que el proceso de trabajo más interesante era empezar a destruir el mito y crear un ser humano que con las condiciones dadas era un tipo que huye por la Patagonia, se esconde de algo y se encuentra con una familia a la cual se quiere acercar y que le suscita una curiosidad más allá de lo personal, de querer entablar relación con esa gente, también encontrar el lugar de experimentación, continuar sus experimentos científicos, ¿no? Entonces era esconder un poco ese médico aberrante, monstruoso, y crear una fachada de simpatía, de cordialidad, de cercanía, para que esos personajes le abran las puertas, ¿no? Entonces era un proceso muy interesante que me permitía pues disfrazar, camuflar los pensamientos reales del personaje detrás de una fachada diferente. En cómo yo escribo y trabajo y filmo y demás, a mí me sería muy difícil entrarle a los proyectos como por las temáticas o por lo que puede llegar a ocurrir después, simplemente porque para mí sería muy paralizante eso, ¿no? De pensarlo en general. La entrada es por cosas muy pequeñas, por un personaje, por una escena que tengo en la cabeza, o imagino yo que por obsesiones, recurrencias, miedos, como por algo hasta en un punto más egoísta, quiero decir, más de lo que a mí me pasa por el motor que te empuja. La realidad es que son tan largos los procesos, ¿no?, de escribir una novela, de filmar una película, que mi sensación es que si entras por composición, tema, la intersexualidad, yo creo que no llegaría al final. Quiero decir, creo que tiene que ser motores de conexión muy profunda para atravesar esos años que te lleva a hacer un proyecto. Después todos los coletazos que eso genera, bienvenido sea que ocurran, obviamente, es lo que esperamos, pero no creo que sea el motor. Sí, yo creo que es interesante que los malos no siempre son malos 24 horas al día. O sea, Mourinho también debe tener sus momentos de simpatía con sus hijos, ¿no? O sea, vamos a ver, no creo que sea lo más interesante siempre mostrar un color, una cara de los personajes, porque en todo caso este personaje ya tenía eso. Ya en la película, a través de sus dibujos, de esa voz en off, se explica lo que está haciendo él paralelamente a lo que vemos que hace, ¿no? Entonces, creo que suscita, y es un efecto que cinematográficamente funciona muy bien, es cuando sabes que el tipo está yendo en una dirección y los otros son todos inocentes,
y el espectador sabe más, ¿no?, que los buenos de la película, ¿no? Entonces se trataba de acompañar ese efecto para que el espectador se vaya inquietando y diga no, que no lo ves, que este tipo te va a hacer daño, ¿no? Entonces es divertido jugar con la información que tú tienes como actor, como personaje, y ver cómo la dosificas, la vas soltando, ¿no? Tiene muchos elementos de la realidad, principalmente que Mengele sí vivió en Buenos Aires, vivió 30 años en todo el continente, ¿no? Entre Argentina, Paraguay y Brasil, y murió en Brasil, que tenía una farmacéutica, que vivía con mucha impunidad ahí, que huyó cuando llegó el Mossad a buscar a Eichmann. El personaje de la gente del Mossad que aparece asesinada también es real, que apareció asesinada en Bariloche. O sea, todo el marco de la historia es real. Se cree que él en algún momento estuvo en la Patagonia, no se sabe exactamente cuándo, y entonces en ese paréntesis ficcional se cuenta Guacolda, y lo que es ficción obviamente es la familia. Bueno, por un lado, lo que decías antes de que en algunas de las últimas películas que he hecho me he encontrado, curiosamente, casualmente, con temáticas de revisión histórica, de decir, bueno, vamos a investigar por qué en el pasado pasaron cosas de las que ahora aún somos víctimas, o que nuestra actualidad es reflejo de un pasado que no está resuelto, de una historia personal o colectiva que no se ha tratado, no se ha investigado, o qué capacidad tiene una sociedad para enfrentarse a esas verdades monstruosas, aberrantes, que le son intrínsecas, ¿no? Y es algo que vuelve a pasar. Me he encontrado aquí con películas sobre la guerra civil, me he encontrado en películas, pues varias de esta temática, y te encuentras con una película en la que tú interpretas un nazi en una película argentina. ¿Dónde está tu conexión? Pues claro, empiezas a revisar también tu propia historia. Yo, con un apellido alemán y condenado a interpretar personajes malvados siempre, pues te tienes que enfrentar a ver qué es lo que hay ahí, qué esas sombras, esos lastres que llevas a nivel individual y a nivel colectivo. Y me parece muy interesante mi trabajo por eso, por la oportunidad de poder meterte en la piel de un personaje que encarna una tacha, una mancha oscura en la historia, ¿no? Mientras escribía la novela y leía mucho material de biografías nacionales y extranjeras sobre el tema, había un punto que saltaba en muchos libros, pero siempre diferente, o sea que era claramente algo que no estaba del todo documentado, que era el contacto de Mengele con muñecas arias, ¿no? Con muñecas perfectas de porcelana. Algunos decían que había financiado, otros que había trabajado en una juguetería y que las compró. Siempre era diferente. Y cuando le preguntaba a los historiadores o documentalistas qué era ese dato, lo que todos decían es que también lo habían visto y se lo habían topado en muchos lados, pero que estaba en el terreno del mito. O sea que eso está en un terreno claro oscuro de si fue o no fue, pero bueno, todo esto que vos decís, de toda la fuerza como alegórica que tiene, ¿no? La imagen esa. En la película el padre y el personaje que hace Alex son claramente un contrapunto, pero a muchos niveles. El padre también. Los 60 era una época muy increíble en la Argentina y creo que en todo el mundo, porque era el inicio de la industrialización, se terminaba como una época artesanal en la que, al menos en Argentina, existían lo que se llamaban clínicas muñecas, hospitales de muñecas, y los chicos no tiraban sus muñecos, los reparaban constantemente, y eran muñecos reparados, los que vos crecías con muñecos que los emparchaban, y además él es un defensor de que las muñecas no sean iguales, de que y empezaba la industrialización, el plástico, la fábrica que aparece en la película, más allá de que está virada para dar ciertas resonancias arias o nazis de los campos de concentración, había fábricas en serie, ¿no? de cuerpos perfectos, iguales, el plástico. Entonces era para mí ese era todo un universo que hablaba mucho de ciertas cosas. Bueno, se estrena aquí el 11 de octubre en España, con el título en médico alemán. De acá a fin de año se estrena en 20 países más o menos, en muchos países. En Argentina está hace 3 semanas en cartel y ha ido muy muy bien de público y de todo. Y está haciendo un recorrido grande. Bueno, estuvimos en Cannes, en San Sebastián, en Sarajevo, estuvo él, ahora va a estar en Tokio, en Costa Rica, en un montón de festivales. Está haciendo un recorrido grande en festivales y estrenándose en muchos países.